¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este video totalmente informal con el cual abrimos la semana previa a la pelea que va a sostener Canelo Álvarez contra Avni Yildirim este sábado aquí en la ciudad de Miami, en el Hard Rock Stadium, donde va a estar defendiendo por primera vez ese título que le concedieron el pasado 19 de diciembre cuando venció al británico Callum Smith en una pelea totalmente controversial y que le vamos a traer al tapete público porque necesariamente hay que hacerlo en función de la temática de este video. Ustedes habrán visto que el título del video confronta dos peleas que son inmediatas. Primero la de Canelo por un lado, y por el otro lado, la del Gallo Estrada contra Chocolatito González, unificación de los títulos de las 115 libras. Titulamos el video como en una pregunta, peleón versus peleita. El peleón le adjudicamos obviamente esa condición a esa pelea que viene del Gallo contra Chocolatito, y lo de peleita para la pelea de Canelo contra Yildirim. Y cuidado, miren que no es una falta de respeto, ahora lo van a entender. Somos incapaces de faltarle respeto a la importancia que tiene entrar a un ring a realizar una pelea de boxeo. Pero por eso hoy nos vamos a apoyar en unas declaraciones que formuló Alfonso Gómez, que es un boxeador ya retirado, que todos ustedes conocen, fue parte del primer The Contender, fue el que retiró a Arturo Gatti, fue el que perdió en una pelea de título contra Miguel Ángel Cotto y obviamente fue uno de los que enfrentó a Canelo Álvarez allá por el 2011 o 2002, allá al comienzo de la carrera, ya como campeón de Canelo Álvarez. Alfonso Gómez en el 2019 a la revista Pelea, que es una revista digital muy interesante porque trata MMA, trata boxeo y también temas relacionados con la música, y realiza a veces entrevistas muy crudas, ¿no? Yo la descubrí hace poco, realmente me impresionó mucho el tipo de contenido que manejan, y dentro de su contenido ahí está esa entrevista del año 2019 donde toca de manera muy cruda y muy directa el tema de la deshidratación Alfonso Gómez. Siendo un ex rival de Canelo Álvarez, cobra otra importancia esa entrevista y la vamos a utilizar en algunos instantes nada más. Porque antes tenemos que entender la temática de este video basada en tres peleas. Les mencioné la de Gallo Estrada y Chocolatito, les mencioné la de Yildirim contra Canelo Álvarez, y es también necesario retroceder al día sábado, cuando se enfrentaron Miguel Berchelt y Oscar Valdés en una gran pelea para Valdés, una gran victoria, pero también una discusión pública que se ha generado todo este fin de semana en los foros, al menos en los foros de mis videos. Ha sido impresionante, ¿no?, el contraste de miradas de los fanáticos sobre el tema deshidratación. Ustedes recuerdan que en los videos previos uno de los aspectos que yo manejaba a la hora de medir las posibilidades de Valdés eran las condiciones que llegara a esta pelea precisamente Berchelt. Un Berchelt que además de haber pasado por el COVID, que no hay un registro ni una evidencia hasta ahora de que eso lo haya afectado, pero en teoría tiene que haberlo afectado por el hecho de que todas las personas que lo han padecido demoran en recuperarse. Entonces es posible que lo haya afectado. Pero también está el hecho, en el cual hemos insistido mucho, de que Berchelt no es un 130 libras ya hace mucho rato. Y es un hombre que ha estado forzando, exprimiendo su cuerpo para aprovechar la capacidad que ha tenido precisamente de exprimirse y poder dar el peso y luego recuperarse en la rehidratación. Sin embargo, eso ya no ha ocurrido, al parecer, porque siempre pasa que los boxeadores van creciendo en años y también van ganando dificultades para hacerlo. Le pasó, por ejemplo, al Travieso Arce, en su momento lo reconoció, que ya después no podía rehidratar como lo hacía antes, y le pasó, en el caso de Travieso Arce, le costó una pelea muy dura, una derrota muy dura contra Johnny González, o le pasó también al Terrible Morales, que se esforzaba mucho en 130, y ya vieron los más memoriosos, aquella pelea que tuvo la segunda contra Pacquiao, que le costó y le costó mucho. Llegó prácticamente liquidado esa pelea, no podía ni con su cuerpo y perdió evidentemente y recibió una muy dura derrota. Son muchos los boxeadores, inclusive en este rango de las 130 libras, que se han forzado y lo han pagado. Es posible que eso le pase a Berchelt, no lo sabemos, quizás con el tiempo se va a saber,
pero ha sido parte de la discusión pública. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque precisamente el tema Canelo tiene mucho que ver con esto. Y vean ustedes que tuvo que ver el 19 de diciembre en aquella pelea contra Callum Smith, que generó un debate público increíble, en el sentido de que mucha gente no aceptaba bajo ningún concepto que los 30 días de plazo que tuvo Callum Smith para preparar el corte de peso hayan sido suficientes o no. Unos decían que sí, otros que no, pero en definitiva hubo un gran choque, un gran contraste de opiniones y divergencia de opiniones. Los especialistas dicen que no da el plazo y que evidentemente Callum Smith llegó deshidratado, llegó con enormes problemas y esa fue la mayor causa de la derrota. Ahora vamos a Yildirim. No sabemos qué va a pasar con Yildirim. Es un rival a modo al que tiene que vencer Canelo Álvarez, pero tampoco sabemos qué ocurre en el contrato, si como en peleas anteriores también, además de ser amplio favorito Canelo, le han impuesto alguna cláusula de límite de rehidratación o algo que lo pueda afectar. No lo sabemos. Nadie lo ha dicho, porque se habla poco de eso, y en realidad tendría que hablarse de eso. Por el otro lado tenemos el contraste de que van a enfrentarse Chocolatito González y el Gallo Estrada en una pelea que hace meses la están preparando. En una pelea donde Chocolatito en su momento dijo de que le parecía que las 8 semanas que tenía por delante no le alcanzaban para llegar en condiciones a esa pelea, y esa pelea estuvo a punto de cambiar de fecha. O sea, estamos ante dos profesionales que se van a medir en igualdad de condiciones, que van a llegar sin ningún tipo de problema en el peso y cumpliendo los plazos para hacer la reducción correspondiente. Esos mismos plazos que tuvieron Berchel y Valdés, que fueron cortando, a los 30 días se fueron a pesar, estaban los dos en 142, se pesaron en una semana antes y estaban en 136 y llegaron en 130 libras. No sabemos qué va a pasar con Yildirim, repito, porque nada se ha dicho. Como en la pelea de Canelo Álvarez, recordamos el 19 de diciembre, cuando tampoco se supo de que hubiera pesaje por parte del CMB, pesajes previos, no hubo nada. Lo que hubo fue un negocio y fue allí a cobrarlo y como sea dar el peso el día antes y al otro día que fuera lo que Dios quiera. Por suerte salió sano Callum Smith, pero generó un gran riesgo para su vida. Y mucha gente nos negó esa condición. Pero vean ustedes, y ahora voy al título de esta entrevista porque realmente me impresionó. Yo les voy a dejar el enlace. Esta es una revista digital que yo conocía poco, pero realmente tiene ya mucho tiempo trabajando con muy buenas entrevistas en el área crítica del boxeo, de las artes marciales mixtas, e inclusive también ellos exploran otros temas, otras temáticas relacionadas, por ejemplo, con la música. Pero en el caso del boxeo, esta es una entrevista a Alfonso Gómez que la titularon de "El boxeo y sus malas prácticas, estamos en un sistema diseñado para abusar del boxeador". Allí Alfonso Gómez se erige en un verdadero defensor de los derechos de los boxeadores y realmente lo que suelta es metralla pura. Yo les recomiendo que la lean. Yo se las dejo en este mismo video, que es larga, ¿verdad? Y tiene conceptos muy duros sobre cómo se está manejando el boxeo en este momento, lo cual a mí me sorprende mucho porque cuando uno trabaja en el área crítica le cuesta ver a otros que hagan lo mismo. Entonces cuando aparece alguien que hace lo mismo uno tiene que aplaudirlo, ¿no? Y además dice, no estamos solos en este mundo donde estamos denunciando tanta cosa que se está haciendo mal. Y Alfonso Gómez allí le va a la yugular a los promotores, habla de los organismos, habla de los manejadores de boxeo y fundamentalmente le exige a los boxeadores tomar el control de su carrera. Y hablando en términos, digamos, lo hace inclusive con palabras muy fuertes, ¿verdad? Que traspasan lo recomendable, ¿verdad? Pero dice que el boxeador es el verdadero dueño de su carrera, el verdadero jefe y los demás son sus empleados. Entonces, él le pide, digamos en eso, y lo fundamenta muy bien, que los boxeadores tomen cuenta de sus carreras y no se dejen, digamos, abusar. Porque ahí está, llega entonces al tema del lado A y menciona cosas relacionadas con la deshidratación, que ahí les pongo en pantalla alguna de ellas. Por ejemplo, dice que tenemos por acá, dice, tenemos que entender que el boxeo es un sistema diseñado para abusar del peleador. Solamente los que están hasta el mero arriba son los que tienen protección de más conocimiento, de mejores entrenadores, etc. Los boxeadores estamos susceptibles a muchas cosas que perjudican y obviamente la salud es una de ellas.
En otro párrafo dice usarlo y abusar de él, en este caso, ¿qué ocurrió con los peleadores que murieron en el ring? No solo en el boxeo hemos visto futbolistas y jugadores de fútbol americano, donde el deportista está sumamente deshidratado y termina colapsándose en la cancha. Ahora, y escuchen esto muy bien, imagínate un peleador que aparte de estar recibiendo chingadazos está deshidratado. Esa es una de las partes de esta nota, ¿no? Después dice, la deshidratación no es tu amiga y desafortunadamente no es uno que otro boxeador el que deshidrata, no. Ya es casi un pinche ritual, ya todos los que esperan, ya todos lo hacen. Es una locura deshidratarte antes de recibir golpes. No ayuda en nada el cerebro a amortiguar los golpes. Y al contrario, si buscas lo que hace la deshidratación al cerebro, encoge las neuronas, los reflejos son mínimos y muchas otras cosas. Por eso cuando uno está borracho se siente de la chingada y no es por el alcohol, es por la deshidratación que te causa el alcohol. Ahora, ¿me estás diciendo que un deportista de alto rendimiento va a tener que deshidratarse antes de una pelea? Pero estamos en una época en la que peleadores como Canelo Álvarez y otros ya grandes se dan el pinche lujo de prohibirte poner cláusulas de rehidratación al peleador. ¿Qué mamadas son esas? Entonces, si la deshidratación es sumamente peligrosa, no es un juego, como hemos podido ver. Así que eso debería ser una alerta para que ambos lados, los peleadores del lado A y los peleadores del lado B, el lado A son los peleadores como Canelo que ponen cláusulas de hidratación y el lado B vienen siendo los peleadores de último minuto y ahí están haciendo todo lo posible por bajar 15 o 20 libras en cuestión de un mes o 3 semanas y eso es prácticamente la muerte. Y esto lo dijo antes de la pelea del 19 de diciembre, ahora de 2020, porque esto fue en el 2019. Y habla de 3 semanas, y habla de un mes, y habla de que es la muerte tener que deshidratar dentro de esos plazos. Ya no hablemos de corte de peso. Entonces, en definitiva, Alfonso Gómez trajo al tapete en aquel momento un tema que es de una total vigencia. Y esta pelea de este sábado lo trajo al tapete nuevamente, porque el tema de la deshidratación es uno de los grandes riesgos que corría Miguel Berchelt y que seguramente está allí en la mesa pública del debate y la discusión, si no fue el principal factor para verlo tan mal en esa pelea, porque realmente Berchelt se veía muy mal. Y mucha gente dice que no, pero yo digo que sí. Porque el Berchelt que vimos no tiene nada que ver con el que vimos en otras peleas, independiente de los méritos de Óscar Valdés, que no están en discusión. Realmente dio una gran pelea, la preparó exactamente como tenía que hacerlo y aprovechó muy bien en las condiciones que llegaba Berchelt. O sea, no se le puede cobrar nada a un Valdés que dio una gran pelea y dio un salto cualitativo en la calidad que a él siempre se le reclamó, porque Valdés es un gran boxeador. Pero no nos escondamos ante la realidad del Berchelt que vimos en el cuadrilátero y que estamos esperando que su equipo y que Sanfer, su promotora, den algún tipo de explicación o salgan a aclarar por sí o por no que si hubo problemas con el COVID y si hubo problemas de deshidratación. Porque la deshidratación en el boxeador es eso que denunció Alfonso Gómez y es lo que no sabemos de este Avni Yildirim, que va como víctima propiciatoria, es verdad, que va como carne de cañón. Pero tampoco sabemos si no le metieron una cláusula, porque nadie ha aclarado nada y tendrían que aclararlo. Y ahí está el contraste. La pelea de Chocolatito y el Gallo, que no va a tener ningún tipo de cláusulas ventajistas para un lado o para el otro, donde van los dos en igualdad de condiciones. Por esa razón, y aquí cerramos, la consideramos un peleón. Y por todo eso que no sabemos de esta pelea que viene del sábado, la consideramos una peleíta. Esa es la realidad del boxeo actual y con esto estamos empezando una semana en la que vamos a hablar mucho de Canelo. Y sabemos que a mucha gente le molesta, pero esta es la semana de Canelo en este canal y cuidado porque los videos que vamos a presentarles hoy, mañana, el miércoles, el jueves y también el viernes son totalmente diferentes a lo que ustedes esperan porque son videos con la otra cara de una pelea que por el momento sigue siendo una peleita, mientras que esperamos para el 13 de marzo un peleón del Gallo y el Chocolatito. ¿Por cuál razón? Porque no hay nada que esconder. Son dos campeones que se van a enfrentar en igualdad de condiciones, como debe ser en todas las grandes peleas.